Bienvenido mi gente a un nuevo episodio más de ITCAT Podcast, el testing directamente a tus oídos. Hoy realmente estamos muy contentos. Recordarle a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales, en Instagram, @ITCASRD y en LinkedIn, Instituto Dominicano de Calidad de Software. También estamos en YouTube. Todo nuestro contenido están grabados allí. Hay una serie de talleres, de webinars que en el transcurso del tiempo hemos dado, así que usted puede disfrutar de ello. Agradecemos a Michelin Studio, quien está produciendo cada uno de estos audiovisuales, y nada, espero que puedan disfrutarlo el día de hoy. Buenos días, buena tarde, donde quiera que nos puedan escuchar. Pineda, bienvenido. Bienvenido mi gente a un nuevo episodio de ITCAT Podcast. Realmente hoy estamos muy contentos, sí, porque tenemos un invitado, la leyenda, la leyenda urbana realmente. Nosotros tenemos hoy un invitado súper especial que es el segundo VP del área de calidad de software del banco BHD, Jairi Rosario. Jairi, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Todo bien por aquí, gracias. Dije leyendo urbana. No dice así porque realmente creo que todo el que está en el área debe conocer un poco de lo que es Jairi Rosario. Ha escuchado por lo menos el nombre de Jairi Rosario una vez en su vida, en su carrera. Así es. ¿Cómo te sientes, Jairi? Todo bien. Antes que nada, agradecerle por la oportunidad. Realmente yo me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Son profesionales que yo los conozco desde hace mucho tiempo. Y me alegro mucho del progreso y que estén principalmente haciendo este tipo de actividades que son súper beneficiosas para la comunidad de Cuba. Realmente muchísimas gracias. Gracias a ti, mi hermano, por acceder a la invitación. Realmente este es el propósito de ITCAS, llevar un contenido edificante, ¿verdad?, en cuanto al área de calidad de software y un poco, ¿verdad?, que la gente se puede interesar. Jairi, vamos a empezar de una vez. Tal vez pueda coincidir con algunos de nosotros, pero ¿cómo tú llegaste a Cuba? O sea, ¿qué fue lo que se dio para que hoy tú estés aquí? Mira, por error. Ay, mi madre. Otro más la lista. Yo soy otra víctima de los que dicen que cuando tú entras no sales. Así mismo. Que yo llegué por error. Yo entré en el área de Cuba en el 2011. Y realmente lo que me estaba preparando era yo quería ser programador, como creo que la mayoría en ese momento. Y yo estaba preparándome para tomar mi certificación de Java. Okay. Certifiqué Associate. Y en ese entonces caí en una empresa de consultoría, se llama Argento, una empresa. Y ahí entré como analista de calidad de software, programando en Java, pero programando pruebas automatizadas, que era lo que... Okay. Yo entré directamente en automatización. Tú sabes que hay una curva, sí, que uno siempre va, que es manual, yo entré directo a automatización. Y luego con el tiempo hice la curva como al revés. Después bajé a manual, tuve que hacer mi prueba manual. Sí. Pero el área enamora. No, aquí es como dicen, entra si quiere. Sí, puede. Sí, porque qué bueno que coincidimos, porque así también llegamos nosotros. O sea, y eso es nuestro primer episodio. Cómo llegamos a Cuba, básicamente ahí también fue por accidente. Exacto. Sí. Algo que me llama la atención, lo que menciona Jairi, es que él entró directamente en automatización en el 2011. Es decir, básicamente es un automatizador nato, por así decirlo, porque la automatización hoy en día se está moviendo mucho, muchas empresas lo están tomando en consideración, pero en estos días, básicamente, unos años atrás. Pero él empezó en el 2011, o sea que tiene bastante tiempo trabajando en el tema de la automatización. Y hay muchas anécdotas por ahí interesantes. Me viene una a la cabeza. Va, tira. Que hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos muchas herramientas que nos facilitan mucho el trabajo de automatización. Cuando yo empecé en ese entonces, la herramienta que se usaba era principalmente la línea Rational, IBM, se llamaba Rational Row. Y eso, para tú saber si, primero la automatización era por contexto, no era por búsqueda de objetos. Ya tú sabes. Y para tú saber si funcionaba, te tenías que compilar. Y cuando ejecutaba, ahí era que tú te dabas cuenta si encontraba si había una variable mal declarada, era ahí que tú te dabas cuenta solamente cuando compilaba. Y ahora no, ahora tú
Google escribe mal una variable y te lo marca en rojo como si fuera wow. Entonces, Sí, Podemos decir que entonces es más fácil ahora entrar al área de automatización. no sé si más fácil o no, porque al final son experiencias que Claro. que uno acumula y siempre depende mucho de la persona, de lo que la persona quiera hacer. En ese mismo contexto, Jairi, yo que Pineda, ¿verdad? Que tú también, que estamos en esta área, vemos mucho el auge de la automatización. Ahora mismo se está exigiendo mucho. Entonces, esta nueva persona, los nuevos chicos y digamos QA que tienen ya varios tiempos en manual, ¿qué tú les recomendarías para que migren o pasen al siguiente nivel de automatización de pruebas, por ejemplo? Bueno, lo primero es la disposición de la persona, porque muchas veces tú como que te acomodas en un lugar Sí. y tú no quieres. Para mí Claro. lo fundamental es eso, que la persona tenga la disposición de aprender, porque tú vas a tener que aprender algo nuevo. Y yo por lo general lo que recomiendo es que más que automatización, que aprendas como la base de algún lenguaje de programación, el que te guste, el que más te guste. Claro. Porque al final la automatización es programar a grandes rasgos. Entonces, si tú sabes más o menos la base de la programación, ya por ahí tú puedes entrar. Tú puedes Que seguir. fue lo que me pasó a mí. Yo empecé con Java en su momento. Y Pero tú querías ser Sí, programador, porque ¿no? yo quería ser programador. Y Pineda, un poco ahí tu historia. Sí, guapa, un poco parecido. A Lo tuyo era programar y Lo que ahora hice. está en automatización de Sí. pruebas. Yo veo mucha gente que está queriendo entrar a la automatización, pero algo que tú mencionaste, es verdad, aprende un lenguaje, porque también la tendencia a veces como que puede desvirtuar a uno. No, que JavaScript, no, que Python, que TypeScript, Sí. o sea, dime. Sí, al final, como dice Jairi, enfócate en un lenguaje de programación y luego las demás cosas se dan como más fácil, tú por ejemplo trabajar. Por ejemplo, hay muchos frameworks modernos, por Claro. ejemplo de JavaScript, Cypress, Tescafé, WebDriver, que se utiliza básicamente Java y JavaScript, y si tú sabes JavaScript es como mucho más sencillo. es la base. Yo digo que lo fundamental está en la base. Exacto. Jairis, ya que tú eres segundo VP de aseguramiento de calidad de software, ¿cuáles son los retos de esas posiciones de liderazgo? O sea, ahora mismo sabemos que el área de calidad de software está en su mejor momento. O sea, era antes, ¿verdad? El área que hice pruebas, pero ahora no, ahora mucha demanda, nos están buscando mucho. Pero, ¿qué tú le puedes decir a esas personas que quieren aspirar a un liderazgo dentro del área? Mi recomendación principal siempre es que se sigan preparando. Por ejemplo, hay un career path que para mí es súper esencial y es desde lo básico, o sea, establecer cuáles son los principios de prueba, desde lo básico hasta lo más avanzado. ¿A qué me refiero? Tú vas desde las pruebas manuales, Sí. porque ahí que empieza todo, cuando tú sabes, por ejemplo, extraer de un requerimiento, lo que es un caso de prueba, hasta que tú sabes hacer cosas un poquito más complejas, como lo que son ya la prueba de performance, la automatización de pruebas, crear un framework de automatización de pruebas. Eso es como lo que yo le podría recomendar a la gente, que se prepare, eso es lo principal. A nivel de retos, yo veo que en el área hay muchos retos, y uno de los que más me llama la atención es el tema del crecimiento que estamos teniendo ahora, Sí. tanto aquí en el país como a nivel internacional. O sea, el área de calidad se está internacionalizando mucho. Incluso actualmente es hasta difícil conseguir, por ejemplo, personas que se ajusten al perfil Sí, correcto. actualmente. Oye, o sea, tanto la demanda y la organización. El VP, el VP, por ejemplo, algo que mencionó él. Ok, yo soy VP de calidad de software, pero yo tengo mi responsabilidad en equipo. La parte de prepararse que dice Jaime es importante, Sí. porque si viene un recurso de eso y me dice, mira, estoy configurando el frame y me está dando este error, Claro. ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Porque tú eres, ¿verdad? Por algo tú estás liderando ahí. O sea que la parte técnica que dice Jaime es súper importante. Sí. Sí, Pero- y las personas, por ejemplo, que trabajan conmigo, yo tengo un equipo excelente. ¿Cuántas personas, Jaime? Yo tengo 21 personas
personas, 21 líderes de QA actualmente, pero también tenemos personas externas y el equipo va a 150, se va a 150 personas en total. Es un equipo bastante grande, es un reto, del día a día es un reto manejar un equipo tan grande, pero las personas que trabajan conmigo saben que a mí me encanta bajar, o sea, a mí me encanta ahí con la gente. no ensuciarme la mano. Ya. Yo siento que si no me ensucio la mano no estoy bien. Si hay un reto, por ejemplo, de llevar algo a cabo, yo tengo que bajar, ver el código, me gusta. O sea, Jaime, tú en lo que estuviste hablando mencionaste dos cosas. Mandar Y el quiero currículum, sí. No hay nada, Jaime, ya, para mí. Dame cambiar. Te voy a hacer dos preguntas. Mencionaste el Career Path, que es bastante importante realmente. ¿Dónde nosotros podemos encontrar un Career Path, por ejemplo, para uno ser líder o para uno ser, por ejemplo, seguir avanzando, por ejemplo, en esta carrera, para uno seguir preparándose? Claro. Porque, por ejemplo, mencionaste de lo más básico a lo más avanzado. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, pudiéramos encontrar ese Career Path donde nos dé, por ejemplo, los steps que uno vaya, por ejemplo, siguiendo? Bueno, terminé esto, luego entonces sigo esto y luego sigo lo otro. ¿Dónde uno puede como encontrar ese tipo de información? Hay 3 plataformas que me gusta mencionar. La de ISTQB, que es la básica. Excelente. Claro. ISTQB tiene un Career Path que te dice, por ejemplo, a nivel de habilidades, que es lo que tú tienes que saber. Y tiene una ramificación muy, o sea, está bien Sí, diseccionado. me gusta mucho el de ese tipo de... Sí, está muy diseccionado y te traza, por ejemplo, el objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres ser? Tú tienes hasta QA Manager. Bueno, pues este es tu camino. Este es tu camino. Cuando llega el QA Manager, tú tienes que hacer el fundamental de prueba, tienes que saber de análisis y diseño de prueba, tienes que saber los fundamentos de prueba técnica, tienes que saber lo de gestión de equipo, tú tienes la parte de aplicar los conocimientos de QA en un equipo ágil y luego tú tienes... Y todas esas son certificaciones. Y todas esas son certificaciones. Igual está también la de Test Institute, que tiene más o menos, sigue como la misma línea. Y hay una página que se llama MAP, que ahí ellos lo que hacen es como roadmap de cuáles son todas las habilidades que tú tienes que saber. Sí. Y ellos ahí tienen, el de QA, lo tienen bien diseccionado de cuáles son, incluso se van un poquito más profundo porque ISTQB y Test Institute no te hablan de herramientas, Claro. pero ahí te dicen, mira, estas son las herramientas que están disponibles para QA y tú puedes especializarte en una de ellas dependiendo de la necesidad que tú tengas. A mí me parece interesante. Sí, excelente. O sea, definitivamente hay que tirar páginas para la izquierda. Sí, Sí. Si usted quiere realmente calar estas posiciones, tiene que saber. Correcto. Porque, o sea, liderar no es solamente, yo tengo mi equipo ahí tirando, ¿no? Mira como Jair dice, a mí me gusta ensuciarme la mano, o sea, yo quiero estar ahí. O sea, eso es muy importante también. O sea, así que... Otro tema que A Jaime mí me mencionó, gusta en contexto. otro claro. tema que él mencionó que es súper importante es el de las pruebas de performance. Mencionaste esa parte y yo creo que aquí en República Dominicana cuando hablamos de pruebas de performance estamos hablando de Jair Rosario. Papá Performance está aquí. Claro. Entonces, háblanos un poco de esa parte, en qué punto se da la prueba de performance. ¿Cuándo nosotros podemos decir, mira, ya estamos listos para hacer una prueba de performance? Sí, pero antes de llegar a ese punto, vamos a definir un poquito qué es una prueba de Muy bien, performance, Sí, claro. para que nuestra gente sabe que... Entiendan qué son. Claro, hay varias definiciones. La definición más básica de lo que es una prueba de performance es someter un sistema, el sistema bajo prueba, a carga y analizar su desempeño. Esa es como la definición de manual, la más básica. Hay otra definición que a mí me gusta utilizar, que yo siento que encaja más con lo que nosotros hacemos, que es una definición de un libro muy chulo que a mí me gusta recomendarlo también, que es Introducción a la prueba de sistemas de información de Federico Toledo, que es un chileno ahí que... Duro, Federico, sí. Él da muchas conferencias, hay muchos temas en internet que tú puedes encontrar de él. Activo en LinkedIn también. Y activo en LinkedIn y mucho material. Y él se especializa también en temas de performance. Y a mí me gusta la definición que él da en su libro, yo la cogí, la hice, siempre que tengo la oportunidad hablo de ella, que él dice que una prueba de performance es una investigación técnica, ¿verdad? Donde tú determinas la velocidad del sistema, la escalabilidad y la característica de un sistema. Esa es la definición que él da. A mí me encanta esa definición. ¿Por qué me encanta esa definición? Porque
o sea, una investigación técnica, ustedes saben que no depende de una sola persona. A veces Claro. nosotros entendemos que la responsabilidad de hacer la prueba es solamente del QA. Y no es así, la responsabilidad de la calidad es del equipo completo. El Claro. equipo. Entonces QA tiene un rol dentro de ese equipo. El rol del QA es generar la carga, someter el sistema bajo prueba, pero hay muchas otras variables que hay que evaluar para tú poder saber si el sistema, o para decirlo de otra forma, para tú poder contestar las dudas de los stakeholders. Ya, excelente. Que principalmente, ¿cuáles son esas dudas? Por lo general, son muchas, pero entonces ahora podemos entrar al tema del contexto de donde se dan las pruebas de la performance. Yo Sí, lo- muy importante. O sea, ¿en qué etapa el proyecto nosotros podemos decidir, como decía Pineda? Hay que probar. Sí, pero yo no quiero bajar todavía la etapa del Ok, proyecto. dale, Yo quiero bajar el contexto donde se hacen las pruebas. Hay tres contextos. El contexto es donde tú estás. Hay tres contextos y todos dependen del sistema que se está haciendo. Primero es si tú estás lanzando un producto nuevo al mercado. O sea, cuando tú estás lanzando un producto nuevo al mercado, el tipo de prueba que tú haces, la configuración que tú haces es un poquito diferente a cuando tú estás actualizando o cambiando, por ejemplo, un core bancario. El contexto de prueba es diferente porque en uno tú no tienes información, por ejemplo, tú tienes una proyección de yo creo que en mi sistema van a navegar tantos usuarios al mismo tiempo. Exacto. Entonces tu prueba tú la configuras para que soporte X cantidad de usuarios. Ahora es diferente, por ejemplo, que el otro contexto, cuando tú estás haciendo un cambio, tú tienes un sistema hoy en día en producción y tú mañana quieres sustituir ese sistema por otro. Entonces ahí tú tienes Ya tú tienes un lineamiento, tú tienes, por ejemplo, la pregunta de los stakeholders por lo general son Claro. si este sistema nuevo, primero, si va a soportar por lo menos la carga que nosotros tenemos en producción y el horizonte de El crecimiento. O horizonte sea, de Que crecimiento, siempre sea, tú cada vez que cambia un sistema, tú esperas Claro. conseguir clientes o que las transacciones se hagan más rápido y por lo tanto tú tengas más Claro, transacciones. Claro. O sea, tú quieres saber, por ejemplo, cómo va a ser el comportamiento de cara a la experiencia del usuario de ese sistema mientras tú estés haciendo otra cosa. O sea, porque el sistema no va a estar solo, aislado, sino que tú tienes, el mismo sistema tiene un contexto. Entonces, eso es súper importante de cara a las pruebas de rendimiento. Tú tienes que situarte en ese contexto. Mira, muy importante esa parte. Alineado los principios. Claro. Las pruebas dependen. Depende del O contexto. sea, por eso hay que saber. O sea, fíjate cómo Harry pone dos ejemplos sumamente palpables. Un sistema nuevo o digamos, una migración o un cambio, ¿verdad? O sea, ahí tenemos diferentes contextos, entonces vamos alineando esas pruebas. Exactamente. Entonces, siguiendo por ahí, creo que lo otro que mencionaba era cuándo yo puedo hacer el prueba. Sí, sí, porque exacto. eso es estamos en la metodología ágil. Queremos sacar rápido, estamos Claro. viendo la transformación digital, todo el mundo quiere sacar su producto rápido. Entonces, creo que es bueno que tú aclares esa parte ahí, porque a veces se toman decisiones a la ligera. En todas las áreas, digamos, a veces se comienza a automatizar cuando no es la etapa. O sea, es posible que también se dé con la prueba de performance. Sí, con la prueba de performance hay un mito que es el que más se da realmente, y es que la prueba de performance por lo general se entiende que se tiene que hacer al final. Eso es un mito. Un mito que se puede, es un mito, no necesariamente se pueden hacer al final. Son dos approach, como nosotros decimos, dos enfoques diferentes. Pero la prueba del final se tiene que hacer obligatoriamente, Sí, claro, porque claro. para tú poder saber si el sistema va a soportar o va a contestar la pregunta que ya nosotros hicimos de la carga, Sí, de la transaccionalidad, de cómo se va a comportar, para tú obligatoriamente va a tener que hacer una prueba con la infraestructura que el sistema va a salir a producción, que es lo recomendable. Tú sabes si con esa infraestructura te va a soportar tu carga actual, o si tú necesitas hacer alguna variación, es lo mejor es darte cuenta en ese momento antes de salir. Ahora, no es menos cierto que en los primeros niveles de prueba también se hacen pruebas de rendimiento, que es lo que Federico Toledo también, que es otro, el autor que Duro. Federico, saludo. Hay que hacerle llegar este podcast a Federico. hay que hacérselo llegar así, porque yo me baso mucho en él para plantear este tipo de cosas. Y él plantea, por ejemplo, en su blog, que él dice, él toma la pirámide de Kohn para hacer una homologación de lo que son los niveles de prueba con donde se deben de ejecutar la prueba de rendimiento. La prueba de rendimiento puede empezar desde el primer nivel de prueba, desde el primer de prueba unitario.
Sí, exacto. Siempre y cuando tú, es como, para ponerlo como más sencillo, es como que cuando tú terminas de desarrollar una funcionalidad que se comunica a través de algún protocolo expresable, por ejemplo HTTP o cualquier otro, que depende, porque hay, o sea, que los sistemas POST tienen otros protocolos de comunicación. Entonces tú lo que haces es que a esa unidad tú lo vas como con eso, para ponerlo en términos claros, como que tú lo vas poniendo en un collection. Entonces tú le haces una prueba específica a ese componente o a ese sistema, dependiendo la variable que tú le pases. Entonces lo importante en ese nivel no es que el sistema aguante, no es que, sino saber cuál es el tiempo de respuesta ahí, en ese punto. Porque si desde la prueba unitaria ya nosotros estamos teniendo alerta a nivel de tiempo de respuesta, por general las instituciones tienen su SLA a nivel de servicio, o sea, a nivel de microservicio y eso. Por ejemplo, uno que siempre se usa es que ningún servicio puede durar más de 5 segundos, o sea, para responderte lo que sea. Entonces, eso es un estándar. Eso es por lo general un estándar que se usa en diferentes instituciones, dependiendo mucho de la funcionalidad que se está haciendo. Si estoy escribiendo en Dico, no es lo mismo, pero ya ahí es una decisión de arquitectura de si un proceso va a durar más de 5 segundos, o 7 segundos, o 10 segundos, ya y ahí tú lo que deberías hacer es hacer un batch de ese proceso, no hacerlo consumible para un usuario final. Entonces, desde el nivel unitario, tú puedes ir tomando métricas. Este servicio me toma 1 segundo. Y lo importante aquí es la métrica. O sea, que cada vez que tú pases algo, tú vayas monitoreando. Si el servicio es mayor a 5 segundos, ya tú sabes que por lineamiento hay un defecto que como cual tiene que reportar. Eso es así. Luego tú tienes el siguiente nivel, que es el nivel de integración, que es donde tú tomas estas pruebas unitarias, las unificas, ¿verdad? Y tú lo que haces es que a medida que van pasando los releases, igual, tú vas creando como una colección de transacciones y tú puedes hacer un mix a nivel de carga. Tú puedes decir, yo quiero pasar, ¿qué va a pasar con este servicio cuando esté sometido a una carga durante tanto tiempo? Y tú ahí vas tomando los tiempos. Chévere, entonces ahí lo importante, fíjense, de lo que estoy hablando es la métrica. La métrica. Sí. O sea, lo importante es tú tener visibilidad de la métrica. Tú no haces nada con desarrollar el servicio, hacerle la prueba en un momento y decir, bueno, ahora me funcionó, está bien. Pero en un sistema nada es aislado. Entonces puede ser que otro componente te afecte el componente que tú estás probando, o que otro, por alguna otra razón, ya que ni siquiera sea del sistema, sino por infraestructura, te afecte. Entonces la idea es como ir probándolo con el tiempo. Una recomendación que yo siempre hago es que hagan esas pruebas, que ustedes sepan, se llaman Low Latency Performance Test o pruebas de baja intensidad. Y la recomendación es que se vayan haciendo por cada release. Por cada entregable que se va a pasar a nivel de... Se hace ese tipo de prueba. Se hace ese tipo de prueba y simplemente se machea con la prueba del release anterior. Si tenemos tiempo diferente, entonces algo que nos debe llamar la atención. Entonces, el último nivel de prueba de rendimiento es la tradicional, la que nosotros conocemos, que es someter el sistema a carga. Y en ese momento tú te das cuenta de todo lo que está pasando en el contexto de la aplicación. Entonces ahí ya hay otros tipos de efectos que tú vas a encontrar, tema de degradación, tema de qué pasa si el sistema se recupera bien, tema de los tiempos de respuesta, cómo interactúan todos los sistemas. Pero es esa prueba, esa última, se hace, por lo general las recomendaciones se hagan un poquito más al final, cuando por lo menos el 90% de los requerimientos funcionales están ok. Porque si no, tú vas a levantar lo que son falsos positivos. Puede que una funcionalidad no esté completada y tú simplemente lo que estás estresando es una aplicación que no está terminada y no tiene mucho sentido. Entonces ahí son la combinación de las dos. La prueba final, esa que es la que nosotros conocemos. Por ejemplo, cuando yo lo conocí a ustedes, estaba haciendo una prueba de eso. Exacto. Y la de baja intensidad. Señores, qué interesante el tema de las pruebas de performance. Veo en lo que explica Jairi. Primero vimos el principio, la prueba depende del contexto. Exacto. Ahora con esta explicación veo el otro principio de prueba temprana. Exacto. O sea, mira desde la integración, o sea, desde podemos ir testeando desde esa parte. O sea, que prueba de performance como por niveles, o sea, súper interesante. Y una pregunta, Jair. Las empresas muchas veces acatan este tipo, por ejemplo,
pruebas, así como por niveles, donde tú estás expresando directamente un componente, una unidad, una prueba unitaria desde ese punto. Depende mucho de la cultura realmente de la cultura de la empresa. Ahí hay un tema. Como yo le decía, por lo general en el mercado lo que más se hacen son las pruebas al final. Sí, Eso es lo que más se hace. No es un approach que siempre se ha utilizado y es la que como la más comercial realmente. Yeah. Para tú poder implementar la de baja intensidad, ya tú necesitas primero tener conciencia de eso, saber cuáles son las ventajas y dar un seguimiento constante. Eso es lo que principalmente se Jairis, ¿y qué tipo de defectos nosotros, digamos, identificamos en este tipo de pruebas? ¿Cuáles son los más comunes, o sea, o lo que tú te has encontrado? Hay muchos tipos de defectos realmente. Como ustedes saben, la prueba de performance, cuando hablamos de prueba de performance hablamos de una sombrilla, por así decirlo, así se define como nombre, de diferentes tipos de pruebas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con la prueba de performance, como explicamos al principio, tú sometes al sistema a tú evalúas cómo se comporta el sistema con diferentes cargas. La carga es una configuración. Tú puedes decir, yo quiero saber qué pasa, o sea, quiero saber qué pasa cuando, o yo quiero saber cuál es mi capacidad actual con los hierros que yo tengo. Sí, exactamente. Entonces, ¿Qué tanto aguanta? ¿Qué tanto aguanta? Entonces tú ahí haces una configuración que tú dices, yo le voy a meter 500 usuarios cada 5 minutos, a ver qué pasa el sistema en una curva constante. Entonces en algún momento el sistema tiene que un punto de quiebre, ¿verdad? Porque los recursos no son infinitos. Entonces ahí tú lo que encuentras son defectos de estrés. O sea, tú ahí lo que encuentras tu punto. Y luego de eso, entonces, se abre otra ventana de tipo de prueba que tú puedes hacer. Después que yo tengo el punto de estrés del sistema, yo quiero saber si cuánto tiempo él aguanta sobre ese estrés. Ya, o sea, ¿cuánto él lo mantiene? ¿Cuánto él lo mantiene? Eso es lo que se llama prueba de larga vida. Y tú lo que haces es que le metes como el 90% antes de que se caiga y lo dejas ahí por 8 horas. Ya. A ver qué pasa. Entonces ahí tú empiezas a ver temas, por ejemplo, que los slots se llenan. Tú empiezas a ver temas, por ejemplo, de que el performance se degrada, que el algoritmo de recolección de basura de la memoria del sistema no es el adecuado, tienes que cambiarlo. Entonces esos son los tipos de mejoras que tú encuentras. O sea, que ahí yo levanto información en ocasiones, bueno, según estos resultados, debo mejorar, digamos, la lógica de procesamiento. Puede ser. Y también pudiéramos ver, según este resultado, los servidores que tenemos necesitan también un upgrade. Necesitamos más. Por ejemplo, una de las pruebas más comunes que se hacen hoy en día por el tema de la infraestructura, que la infraestructura hoy en día ya no es tan vertical, sino horizontal. Entonces, una de las cosas que más se prueban, por así decirlo, es la alta disponibilidad. La alta disponibilidad es cuando tú sometes el sistema a un estrés y dependiendo del nivel, por ejemplo, de CPU que tiene el sistema, si pasa del 85%, él debe de como escalar automáticamente. Entonces, defecto que encontramos es que o el sistema no escala o que escala el sistema y cuando ya no necesita ese CPU, bueno, pues lo deja y no lo elimina, ese otro se defecto. queda ahí utilizando. Se queda ahí. Y otro también que es más peor todavía es que a veces, por ejemplo, el sistema sube, tiene una curva de carga, sube, crea los recursos que necesita, pero el recurso dura mucho para estar disponible. Entonces, como yo lo mandé a crear, todavía no está disponible, yo mando a crear otro. Entonces creo 2. Entonces cuando entre el primero, quiero eliminar el segundo, el segundo que mandé a crear, pero elimino el primero que tengo. Claro. Entonces me quedo con menos todavía. Entonces son situaciones que tú ves, que para eso tú tienes que someter el sistema a prueba. Darte cuenta, porque no hay otro tipo de prueba en el que tú te puedas dar cuenta de ese tipo de comportamiento. ¿Alguna anécdota hay? ¿Cuántos servidores tú has tumbado? No, yo tengo varias anécdotas, pero hay una que a mí me marcó. Realmente fue muy al principio del ejercicio y fue un programador muy... Un programador parece que se le fue un código de debug en su código y él declaraba una variable, como decía, aquí llegué. Okay. Pero él la declaraba en un JOption Paint. JOption Paint en Java, para los que no sepan,
una ventana que para que el sistema siga de ahí tú tienes que dar OK. Ya. El tema es que cuando ese código tenga un servidor, no hay una pantalla. Tú lo que ves es gráfico, log, o sea, tú no tienes una pantalla. Entonces yo recuerdo que nosotros duramos como unos 2 meses viendo, porque cuando se daba cuando se daba la condición, o sea, el sistema simplemente dejaba de... Exacto. Se paraba y en ese momento esperando que le dieran como que el sistema estaba haciendo lo que tenía que hacer. Sí, él abría la ventana, estaba esperando que le dieran. Y eso para mí fue, o sea, como que Wow. y nosotros buscamos mandamos ingenieros de diferentes países para ver qué era lo que estaba pasando y fue una anécdota interesante porque después Estaba ahí el programador, estaba ahí. él mismo fue que se dio cuenta de que, pero mire esto, después de eso más nunca se dio tema de procesamiento en esa plataforma. Wow. Y nosotros nos quedamos como, wow, o sea, Está dura eso. Que trabajo y ellos supongo que estaría haciendo diferentes tipos de configuraciones, deben ser por aquí. todo a ver, nosotros 2 meses en eso. Y cuando vieron que era. te estoy diciendo, la base de datos era de Oracle, pensamos que era de Oracle, buscamos especialistas de Oracle, lo trajimos, lo sentamos ahí. Ya tú sabes. Billete ahora. Un billete. Pero ahí hay muchas cosas que fallaron, o sea, no solamente Sí, claro, no solamente, digamos, el programador, programador, de el que le hace el review. que ese código exacto pasó por un peer review. Y eso está bien, llévate. Se dieron muchas. Hay herramientas para este tipo de pruebas, herramientas Tú sabes que tú recomiendas. Tú sabes que a mí no me gusta hablar específicamente de herramientas, porque las herramientas como que son momentáneas. Momentáneas, O sea, de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad. Sí, muy buen punto. Incluso hoy en día, por ejemplo, yo dependiendo de la necesidad hay que uso una herramienta u otra. Ok. Claro. Y así, yo uso para probar esto yo uso hasta Postman, JMeter y tengo la vieja confiable Performance Tester, que como que siempre la tengo ahí para proyectos donde tengo que ver la experiencia del usuario. O sea, siempre como que depende mucho del primer punto que hablamos, del Sí, contexto. el contexto, exactamente. Siempre depende mucho de eso. Y tú sabes que tú tienes las herramientas que son de pago y las que son open source. O sea, tú tienes JMeter, o sea, hay muchas cosas que se hacen muy fácil con herramientas de pago, pero JMeter tú invirtiendo más tiempo y Es más efectiva. y estudiando un poquito más puede hacer lo mismo. O sea, no diría que es más efectiva, pero puede hacer lo mismo. O sea, Lo único que- aprovechar. Sí, lo único que, por ejemplo, en este mercado tan acelerado, es difícil tú tener todo el tiempo que tú requieres para tú hacer Claro. lo mismo. Por lo Lo general. que- Y principalmente el tema del monitoreo. O sea, el monitoreo ya incluso hay herramientas que se especializan en temas de monitoreo. Antes, en mi tiempo mozo, yo tenía que montar toda una consola de monitoreo Wow. para poder determinar cuáles eran las posibles causas de degradación o posibles temas. Hoy en día hay herramientas, tiene un Dynatrace ahí que tú lo pones y tú ejecutas por un lado y tú ves tu Está bien, consola ¿no? y tú ves todo, o sea, literalmente te encuera la aplicación. Excelente. Bueno, mi gente, ya ustedes han escuchado la experiencia de Jairis Rosario en cuanto a las pruebas de performance, tantas recomendaciones importantes, o sea, para este tipo de pruebas. Y todo el que quiera, digamos, especializarse ahí ya sabe dónde encontrar información. De todos modos, lo vamos a dejar en la caja de la descripción, de comentarios, el roadmap de ISTQB y los demás que mencionó Jairis. Así que usted lo puede encontrar también en LinkedIn, Jairis Rosario, y puede también seguirlo. Él responde cuando usted le manda mensajes, porque a mí me ha respondido. Así que cualquier consulta. Eso es lo bueno, como que veo del área, o sea, incluso a Federico Toledo yo le escribí el otro día y respondió. O sea, hay mucha gente con bastante experiencia que son accesibles. O sea, tú le puedes consultar y ellos te responden. O sea, eso es importante. Así que agradecemos, Jairi, gracias por tu tiempo, hermano. Gracias por estar aquí y esperamos tenerte en otro episodio, ¿verdad? Bueno, yo espero que me inviten para otro. Claro, Claro que sí. Claro que sí. Jairi, ¿alguna información de la gente te pueda contactar, que tú quieras brindar? Bueno, yo, como tú dices, trato de contestar todos los mensajes que me aparecen principalmente en LinkedIn, esa es la red social que más uso.
para temas Profesionales. profesionales. También en las redes sociales, mi nickname es el mismo en todas. Heidi Step, el nombre mío va una T al final, y así me pueden encontrar en Twitter. No publico nada en Twitter, porque para mí Twitter es una selva. Ahí no la quito mucho. Vale. Twitter, Instagram y bueno, también tengo un blog. Bueno, bien. Claro, Claro, ahí bien, ¿no? algunos, sí, pero no van a encontrar muchos, o sea, hay muchos artículos, pero son más experiencias que yo publico. O sea, cada vez que yo salía, por ejemplo, de uno de esos proyectos, ahí yo escribía algo, por ejemplo, cómo resolver tal situación. Excelente. Y lo tengo ahí, se llama todosua.com. Okay. Y ahí yo creo que me pueden encontrar. Ahí hay también un simulador de ISTQB que yo hice gratis cuando yo daba clase para certificarse de ISTQB. Yo ponía ahí las preguntas y entonces a los chicos al final, cuando terminaba el curso, les decía, ok, vamos a coger el examen ahora. Y el examen Todos jugaban. Todos jugaban. Oye, eso, mano, eso es de tipo y yo. Ahí estaba tú documentando. No, ¿sabes lo que yo he sacado de ahí? Qué bien, mi hermano, ¿no? Excelente. Señores, sigan la plataforma de ITCAS. Estos podcasts realmente están siendo demasiado interesantes. Vienen muchísimos capítulos, mucha gente se va a sentar aquí, mucha gente importante. Hoy tuvimos al Papá Performance. Así que, muchas gracias. Seguimos en otra ocasión.